Podemos presentar diapositiva. Los contenidos de refuerzo de biología son, ¿verdad?, evolución del planeta Tierra, eras geológicas, homínidos hasta el Homo sapiens, evolución de la especie humana y periodos culturales, ¿verdad?, y hominización. Como vemos nosotros acá, uno de los temas que ustedes han estado tratando, creo que ya lo manejan bien, son las eras geológicas. Lo único que voy a hacer es darles quizás algunas cositas por ahí para que puedan hacerlo mejor. Tenemos nosotros por acá, también les comparto un poquito lo que es, ¿verdad?, un árbol filogenético de la especie humana, pero los temas en sí son estos. Comenzamos con origen y, ¿verdad?, evolución y origen del planeta Tierra. En la origen y evolución del planeta Tierra, recuérdense ustedes de que se formó junto con el Sol. No podemos decir de que estaba completamente lejos de formarse el Sol y la Tierra, estaban juntos. Pero la Tierra era completamente incandescente. Dice de que se formó hace más o menos 4.500 millones de años. ¿Verdad? Y la corteza terrestre tenemos por ahí de que se hace más gruesa. Tenemos nosotros de que la cubierta sólida ¿verdad?, estaba formada de silicio, aluminio, calcio, sodio, hierro y magnesio. Por eso era difícil que la vida se diera. Teníamos nosotros posteriormente la formación de un solo continente que en las eras geológicas incluso ustedes ¿verdad?, ustedes lo mencionaban. Tenemos nosotros acá que la formación de Pangea se forma, ¿verdad?, Pangea, pero hay una de las teorías de la formación de la Tierra que nos dice de que estaba completamente cubierta de hielo. Luego tenemos nosotros, ¿verdad?, después de la cubierta sólida de los metales, está la cubierta gaseosa Permítanme un momentito, chicos, permítanme. ¿A dónde añado este chico? Meeting Google, permítanme un momento que estamos acá. Permítame que vamos a vamos a compartir con los chicos. Muy bien. Tenemos nosotros que además de esto, yo les decía de que hay una cubierta gaseosa de hidrógeno y de helio, ¿verdad? Incluso todavía el Sol, las nubes del Sol están cubiertas de hidrógeno y de helio. La Tierra tenía una atmósfera, esto quiero que lo recuerden, una atmósfera con una mezcla tóxica del 92% de dióxido de carbono. Por eso es que era difícil que la vida se diera en la Tierra, porque la cantidad de contaminantes que se tenía era bien grande, ¿verdad? Dióxido de carbono es el que utilizan para hacer el proceso de fotosíntesis de las plantas, pero nosotros no podemos vivir con ello. El 5% era de nitrógeno, 1% de amoníaco y el 2%, ¿verdad? Amoníaco, 2% de dióxido de azufre, 1% amoníaco y metano. Oigan, 1% amoníaco y metano, hay un error de dedo por acá, y 2% de dióxido de carbono. Entonces, posteriormente la Tierra se forma actualmente como tiene, ¿verdad?, como está. Queda formada una sola esfera, pero dividida completamente en todos sus continentes. Tenemos nosotros acá, ¿verdad? Continuamos con la parte de la formación de la Tierra por acá. Estamos que la Tierra se forma junto con la estrella que es, ¿verdad?, como el centro del universo, que es el Sol, y posteriormente se forman todos los demás planetas. Para recordarles, era difícil vivir porque las erupciones volcánicas eran tan grandes y las temperaturas eran completamente desastrosas que era difícil que la vida se diera. Pero
recordarles que los primeros organismos que se formaron fueron células, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Anaeróbicas, aquellas que viven obligadas a estar sin oxígeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de la formación de la Tierra, también estamos hablando como la formación de ¿verdad? Lo que es las eras geológicas, si ustedes se recuerdan cuando hacían sus trabajos por ahí. Tenemos nosotros por acá en las eras geológicas, que es el otro tema que estoy evaluando en la prueba, chicos, para contarles un poquito, si vamos de lo más antiguo a lo más reciente, primero se forman los eones. Eones, yo les decía la vez pasada de que solamente tenemos 2 eones, un eón que generalmente le conocen como precámbrico o arcaico, y el otro eón que es el eón fanerozoico. El eón precámbrico o arcaico solo tiene la era arcaica. Aquí aparecen otras eras, pero en realidad es la era arcaica o arqueozoica. Entonces tenemos nosotros en las eras, hay 4 eras. Una era que es la precámbrica, la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. En las eras tienen periodos. Los periodos son como las partes más recientes de la Tierra, o los años o periodos más recientes que nosotros tenemos. Entre la era precámbrica no tiene periodos, ¿verdad? La era paleozoica tiene 6 periodos en los que pasan algunos ¿verdad? Sucesos por ahí. En la era mesozoica tiene 3 periodos y en la era cenozoica generalmente tiene 2 periodos, que es el periodo terciario y cuaternario. En el caso de ¿verdad? Las eras tienen periodos, pero las épocas es la parte más reciente de las eras geológicas, y la única que tiene época es la era cenozoica. Oigan, es como el periodo más reciente que nosotros tenemos, de ahí los demás no tienen. En la era precámbrica, ¿verdad? Eón precámbrico, lo más importante que aquí se da es la formación de la Tierra. La formación, comienzan a formarse los continentes, las rocas, las primeras células, las células procariotas, que son las primeras que se registran, que son las células anaeróbicas, y luego ya empiezan las células eucarióticas, porque aparecen las algas y otras más. Tenemos nosotros que en la paleozoica, entonces en la primera era quiero que les quede claro que lo que se evidencia ahí es la formación de la Tierra, el sistema solar, primera planta, las algas que dan la cantidad de oxígeno para que los organismos puedan vivir. Hoy, la era paleozoica, si se recuerdan ustedes, la van a identificar por la vida en el mar. Tenemos abundante cantidad de agua, entonces comienzan a vivir los primeros organismos que son bien, siempre los marcan por ahí, los famosos trilobites, que son como que nosotros estuviéramos viendo unos camarones en pequeño, como que viéramos cucas de agua o cucas de madera. Tenemos los crustáceos. Ahora bien, además en esta era paleozoica nosotros le vamos a conocer como la era de los peces, la era de la vida marina. Oigan, para que ustedes puedan identificarla, donde se dio la cantidad de agua, donde aparecieron los primeros insectos gigantes. Tenemos nosotros primeras plantas que se dan ahí que ya tienen flor, pero en sí la van a identificar por la era de los peces y la era de la cantidad de agua, aparecimiento de los insectos gigantes que nosotros tenemos por ahí. Y entonces, además de esto, en el último, que es el periodo pérmico de la era paleozoica, se dan los primeros reptiles, que se considera que es el paso de la paleozoica a la mesozoica. Tenemos nosotros que en la era mesozoica, el Triásico, que es uno de los periodos que tiene por ahí, recordémonos que aparecen los primeros dinosaurios y los mamíferos cuando Pangea comienza a abrirse. Abrirse es a separarse en los 2 continentes que nosotros tenemos, la Eurasia y Gondwana, y luego ya
queda formado como actualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos por ahí. En el periodo jurásico, que ustedes vieron la película de Jurassic Park, era para que se dieran cuenta que era donde, ¿verdad?, la era de los dinosaurios. Incluso acá aparece Archaeopteryx, que es un organismo que parece ave y reptil, entonces se consideran de que es una transición entre la era mesozoica y la era cenozoica, porque la gente tiene características de reptil y características de ave. Entonces esta era, la era mesozoica, la vamos a identificar por la aparición de los grandes reptiles. Además, las coníferas como pinos, abetos, cipreses aparecen acá, y además de esto tenemos nosotros que a finales de esta era, que es en el periodo Cretácico, mueren todos los dinosaurios para darle paso a la era cenozoica que nosotros tenemos por acá. Entonces, como podemos ver, en la era cenozoica, que tiene dos periodos, terciario y cuaternario, esta tiene épocas, ¿verdad? Las épocas marcan la diferencia de las otras eras. En la era cenozoica se da el auge de los mamíferos y la formación de los grandes, ¿verdad?, montes, el Himalaya, extinción de los dinosaurios, aquí se da la última edad que se le conoce como la época del hielo. Norteamérica se congeló. Entonces tenemos nosotros que a final de todo esto aparece en el periodo cuaternario, que en algunos libros le llaman como era cuaternaria, pero en realidad es parte del periodo, ¿verdad?, periodo de la era cenozoica. En esta aparecemos nosotros. Están los primeros seres humanos en el comienzo de lo que es la edad del hielo. Por eso es que hay una película o un documental donde dice Lucha por el fuego, donde los humanos comienzan a pelear, descubren el fuego, pero no saben cómo utilizarlo. Entonces comienza, ¿verdad?, esa lucha, porque tenían que cubrirse del hielo y y comenzar a protegerse del frío, porque no morían. Acá les presento con algunas imágenes. Tenemos, ¿verdad?, eventos importantes siempre en las eras. Acá la llaman diferente, ¿verdad? Era arqueozoica, primera o era primaria, que es la era paleozoica, era secundaria o mesozoica, ¿verdad?, terciaria o cenozoica. Y esto es lo que yo les decía, que en algunos libros aparece como era cuaternaria o antropozoica, pero en realidad el periodo terciario y cuaternario es de la era cenozoica. Tenemos por acá, yo les decía de que en la primera era, definitivamente es cuando, ¿verdad?, las bacterias, vamos a hablar de la vida de las bacterias anaeróbicas obligadas a vivir sin oxígeno. Y en la era paleozoica tenemos nosotros que, yo por les digo que es el auge de la vida marina, es donde hay grandes cantidades de agua. Dice, llovió por mucho tiempo, en el que se llenó la tierra de agua, y entonces comenzaron a vivir aquellos animalitos sésiles, suaves, y aparecen los peces, pero los peces, se le llama la era de los peces sin mandíbula, no tienen sistema esquelético, sino que cartílago. Oigan, entonces ahí está, ¿verdad?, la mantarraya, el tiburón, la anguila y otros organismos. Entonces, y aparecen los primeros reptiles y anfibios. Y en la otra era, que ahí se les pone para que es la formación de los grandes dinosaurios, ¿verdad?, es la era de las coníferas, pinos, abetos, cipreses. Y en la era donde aparecen los mamíferos y aparecemos nosotros, oigan, donde estamos ya hominización, estamos ya, la flora y fauna se aumenta y se da el auge esta es la época de las aves, las últimas glaciaciones, formación de Himalayas y otros más. Entonces, además, ustedes lo han estado haciendo, que es verdad que ustedes lo tienen muy claro, pero si no, ahí me preguntan al final. Tenemos evolución de la especie humana, que es otro de los temas que estoy evaluando en el examen. Está la hominización, que son 4 características que tiene la evolución de la especie humana, los cambios anatómicos que se presentan,
¿verdad? Cambios psíquicos, y otro que es evolución cultural. En la hominización, este es un proceso completamente que empezó 6.5 millones de años y donde se producen todos los cambios anatómicos, psíquicos y culturales que nosotros estamos hablando que ya es humano, estamos hablando de la raza humana. En los cambios psíquicos, el control de una conducta diferente ¿verdad? Ante ellos, comienza a usar un protolenguaje que todavía no era un lenguaje, sino que un lenguaje articulado, sino un protolenguaje. Usa, ¿verdad? Raciocinio, racionalidad, la inteligencia, la capacidad como poder usar las herramientas, crearlas y usarlas, y cuando descubre el fuego comienza a usarlo y a protegerse del frío. En los cambios anatómicos, recuerda, algo bien importante es la marcha bípeda. En esto hay una locomoción grande, pero le ayuda al parto de los humanos y además libera las extremidades como un ahorro de energía. ¿Ya? El mayor volumen craneal y encefálico lo tienen acá. Es cuando comienza a cambiar el cráneo porque ellos a la hora de ¿verdad? De usar herramientas, crear y usarlas con gran detalle, nosotros comienza a crecer la masa encefálica. Disminución del prognatismo, la mandíbula pues se hace pequeña, no está sobresaliente hacia adelante, acuérdense. Y los arcos ciliares, los ojos, pues también nosotros disminuye los huesos de los arcos ciliares, pues, ¿verdad? Son más pequeños. Y en la evolución cultural tenemos nosotros que es la construcción de herramientas. Cada uno de ellos fue construyéndolas y utilizándolas con gran detalle. Pero también cuando Cro-Magnon comienza a hacer las manifestaciones artísticas, las hace con la finalidad de incluso, ¿verdad?, darle como rituales a los dioses y comenzar a hacer rituales para que la lluvia se diera, para que los cultivos se dieran mejor y otras cosas más. Y definitivamente se da el progreso científico, el traslado de conocimientos de una generación a otra para que los humanos comenzaran a hacer un desarrollo tecnológico hasta, ¿verdad?, lo que tenemos ahorita. En el caso del árbol evolutivo comparado con la secuencia del ADN, no es, chicos, acá les voy a hacer una aclaración. No es que nosotros vengamos de los monos, ni los monos de nosotros, no. Simplemente hacen una comparación de la secuencia de ADN y con los que nosotros nos parecemos más, el ser humano. Hay un árbol que se le conoce un tronco, ¿verdad?, filogenético, un tronco en común que se llama el tronco de los primates. Todos pertenecemos al tronco de los primates, pero cada uno de ellos tiene sus propias ramas. Oigan, entonces los monitos van a seguir siendo monos y nosotros vamos a seguir siendo los humanos con los cambios anatómicos, psíquicos y lo demás que tengamos por ahí. Entonces, el ser humano, según los estudios científicos, dice que con el organismo que más se parece es con el chimpancé. Tenemos luego, pero pertenecemos, ¿verdad?, a los grandes monos, compartimos con ellos unas características bien similares, incluso cuando estamos haciendo los tipeos sanguíneos, RH viene de Rhesus, viene de un monito en el que compartimos algunas cosas, oigan, aminoácidos, compartimos que tenemos, ¿verdad?, además, vamos de célula, que tenemos ATP como generador de energía y otras cosas más. Entonces, es de que nosotros hay un compartimiento del árbol genealógico, árbol evolutivo entre las especies, pero no es que vengamos de ellos ni nosotros, ¿verdad? Ni ellos de nosotros ni nosotros de ellos. ¿Me explico, chicos? En el caso de la evolución de los homínidos, que es otro de los temitas que estoy evaluando, espero que les quede claro. Yo sé que ya lo tienen ustedes porque lo han hecho. En la evolución de los homínidos, yo les voy a presentar desde el más antiguo hasta el más reciente. Entonces, a este Sahelanthropus tachadensis, solo se encontró la disposición dentaria. Se cree que era bípedo, pero no se sabe porque no encontraron más huesos de ellos. Ahora, tachadensis como Ardipithecus o Pithecanthropus, que le llaman algunos científicos, algunos libros,
estos dos en la PAES, en las veces que ha venido en la PAES, le conocen como procónsul, entonces hay que tener cuidado con eso. Oiga, para la gente, los más antiguos, le llaman como el hombre antiguo o procónsul. Entonces, tenemos aquí Ardipithecus ramidus, y comienza, hay dos géneros que nosotros tenemos que manejar, un género que es el Australopithecus y el género Homo. Oigan, entre los géneros Australopithecus generalmente hay algunos más importantes que otros. En este tenemos nosotros que comienza como Ardipithecus, ¿verdad? Australopithecus anamensis. Se encontraron las tibias y por lo tanto se considera de que ya andaba completamente erguido. Entonces vemos que ya tenía más similitudes a humanos, bajo de los árboles, ya estaba, era el que andaba recolectando frutos, raíces y todo lo demás. Pasa al otro que es Australopithecus afarensis. En afarensis, este es uno de los fósiles más famosos porque han encontrado casi toda la osamenta de ellos, ¿verdad? Los fósiles de Lucy, pues ha sido encontrado. Entonces, este es uno de los más famosos que nosotros tenemos, incluso nos llaman los hijos de Lucy, oigan, y le llaman así porque estaban escuchando la canción de los Beatles. Tenemos Australopithecus africanus. En africanos, a este es conocido como el niño de Town. La tierra más antigua en la puntita de África es la tierra de Town. Entonces, en la partecita de abajo de África es, ¿verdad? Y le llaman niño de Town porque lo encontraron ahí. Es conocido. Entonces, niño porque se considera de que no era adulto. Y además de eso, el tamaño ¿verdad? De los osamentos que ellos encontraron, entonces nos dicen de que es como un niño. Tenemos el otro que es Australopithecus robustus. Este se caracteriza porque en sus manos tiene movimientos precisos. Oigan, tenía las herramientas que se encontraban junto con ellos, eran herramientas bien elaboradas, entonces se le conoce como robustus. La consistencia de él era un cuerpo bastante fuerte, se le ve cuando vemos la imagen de él. Luego pasamos al género Homo. Entonces, en el género Homo comienza con habilis. Homo habilis se le conoce así porque él creó herramientas, creó alrededor de unas 10 herramientas y las pudo usar. Pero más que todo eran herramientas para roer, porque era un serrucho, y para cortar. Entonces, eran de piedras, acuérdense, o huesos que ellos, ¿verdad?, utilizaban. Entonces, habilis viene de habilidoso. Sigue como Homo erectus. Homo erectus andaba completamente erguido, era hombre recto, bípedo, y se considera de que él, fíjense que descubre el fuego. Incluso me estaban preguntando ahí cuando hicieron el laboratorio, señor, usted dijo que descubrió el fuego, pero quien lo utilizó con gran detalle fue Neandertal. Oigan, Erectus sí lo descubre, pero no sabe en realidad ni cómo se usa ni cosas por el estilo. Aunque Erectus ya comenzaba a crear chozas, ¿verdad? Por ahí cuevas para poderse proteger. Entonces, la producción de herramientas, de instrumentos, era enorme. Entonces, se considera de que ya tenía el uso de un lenguaje casi articulado y en el que era mucho más inteligente. Heidelbergensis, que es otro de los Homo, es muy parecido al Homo sapiens, está entre Erectus y Neandertal. Incluso hay algunos libros que no lo mencionan, sino que se van de una sola vez de Erectus a Neanderthalensis. Oigan, entonces hay que tener cuidado, porque si no lo están mencionando, no es que esté malo, sino de que dicen, no, si es una transición entre Neandertal y Erectus, entonces mencionan de una sola vez Erectus y pasan a Neandertal. Neanderthalensis fue uno de los primeros de los homínidos en usar el fuego completamente para cocinar sus alimentos y protegerse del frío. Entonces se le considera de que ya utilizaba el fuego para calefacción. Y otra de las cosas que nos ha dejado era que puede usar prácticas funerarias, ritos funerarios, entonces se considera de que él ya tenía sentimientos, él enterrar a sus muertos en tumba y llevarle flores o hacerle ritos, ¿verdad? Cuando lo iban a enterrar, entonces se considera de que ya era un
uno de los, ¿verdad? Homo neanderthalensis, uno de los primeros que practicó todos los ritos funerarios, oiga. Y Homo sapiens, incluso en la PAES, llega hasta Homo sapiens. Entonces ustedes tengan ese cuidado, porque Homo sapiens puede ser Homo sapiens sapiens, pero Homo sapiens, ya se le considera que la presencia notoria de un desarrollo cultural bastante grande, y también el mentón ya lo tiene bien desarrollado. La capacidad craneana que él tenía era muy grande. El hecho de hacer tantas herramientas como podía para poder cazar, para poder pescar, para poder hacer algunos movimientos, ¿verdad? Cazar en grupos para poder compartir la comida que ellos tenían. Entonces pasa al Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens es conocido como el hombre de Cro-Magnon. Este es el que pintó todo lo que eran las pinturas rupestres. Se les considera como era un refinado artista. Pero también Homo sapiens Cro-Magnon ya comienza, por ello yo les decía de que hace los rituales como para poder venerar a sus dioses. Entonces era lo que ellos, ¿verdad? También tenían sus curanderos, practicaban la hechicería, hacían sus, ¿verdad? Ornamentos para ponerse en los brazos, en el cuerpo, en la nariz. Ya ellos lo creaban a partir de huesos, ¿verdad? De los animales que ellos cazaban grandes animales y luego lo compartían. Aquí está la caza cooperativa, y Cro-Magnon es el que ya comienza a domesticar todos los animales, ¿verdad? Lo que son las cabras, el perro, comienza a usar lo que era el tirineo para poder desplazarse en la nieve. Entonces, así, a grosso modo, yo quiero que les quede claro, hijos, que tenemos nosotros que Sahelanthropus ardipithecus o Pithecanthropus, como le quieran llamar, es procónsul, Australopithecus, ¿verdad? Todos los Australopithecus que tenemos, y hasta el género Homo habilis, Homo erectus, pueden pasarse de una sola vez a Neandertal, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens, ¿ya? Entonces, para que tengan un poquito más claro esto. Rutas evolutivas del Homo sapiens, solo para que nosotros tengamos un poquito más de historia, ¿verdad? Recordémonos que comenzó toda la evolución de la especie, por favor, comenzó en África. ¿Verdad? Hubo las rutas evolutivas en Asia. Posteriormente pasa a la parte de Europa, ahí es donde está Homo antecesor, que no se lo mencioné porque Homo antecesor se le considera de que no estuvo ni en África ni en Asia, sino de que es hombre europeo, hombre español. Entonces se considera de que la especie humana, ¿verdad? Su expansión, Homo sapiens, comenzó en África, pasó a Asia, ¿ya? Tenemos nosotros Europa y por último América. Se considera, ¿verdad?, que América. Por acá le habla de que la población regional del Homo erectus evolucionaron al Homo sapiens y el Homo neandertal. Oigan, entonces tenemos por ahí de que se entremezclaron, pero no hay evidencia que haya quedado hijos Homo erectus o Homo neandertalensis. Oigan, hay todo lo que es la colonización del mundo es Homo sapiens y Homo sapiens sapiens, pero se le considera que Homo sapiens, oigan. Entonces, entonces en África, ¿verdad? Asia, Europa y por último, América, ¿ya? Para que tengan un poquito más claro, aunque ustedes en la línea del tiempo que hicieron, ustedes me lo mencionaban ahí. Tenemos los periodos culturales, ¿verdad? Cuando hablamos de periodos culturales estamos hablando de evolución cultural, estamos hablando de la evolución de la información y los ¿verdad?, comportamientos que se transmiten de generación en generación mediante el aprendizaje, ¿ya? Cuando hablamos de evolución cultural estamos hablando de todo, ya estamos hablando de la clonación, estamos hablando de biotecnología, estamos utilizando, ¿verdad?, nanotecnología y todo lo que viene posteriormente. Pero en los periodos culturales hay periodos, acuérdense, culturales, y hay periodos
biológicos. En los periodos culturales hablamos de 3 periodos bien marcados, pero cuando estamos hablando de ello es completamente el uso de la piedra tallada, luego, ¿verdad?, el uso del bronce, el cobre y por último el hierro, oiga. El periodo paleolítico, que es el que comienza, tenemos nosotros, que es cuando empieza la población a hacer una organización familiar y dominio de la piedra, uso del fuego, cortejos fúnebres, que es, yo les decía, Neandertal. En el Mesolítico, yo les pongo acá que se domestican los animales de caza, el perro más que todo, la cabra y otros más. Es posible, ¿verdad?, que hayan intentado escribir, se han encontrado piedras marcadas con puntos que ellos en ese entonces utilizaban, puntos, cruces de colores rojos, ocres, colores vistosos. Y el periodo neolítico, que es el periodo nueva edad de piedra, se caracterizó por las herramientas muy afiladas y el comienzo de una agricultura y ganadería. Entonces, ahora para que tengan ustedes un poquito más de información. ¿Verdad? Terminamos con esto, chicos. Así es que alguna duda o algo que ustedes tengan para que nosotros podamos